Buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con el estudio del capítulo 11, el devenir eterno, el proceso de la evolución, en el libro La Deidad, el Cosmos y el nombre de Yogi Fan. Hablábamos en la sesión anterior que el universo y todo lo que está contenido en él es inherentemente dinámico y está en constante movimiento, en constante transformación. No hay nada fijo, la evolución no tiene límites, se da siempre en un proceso continuo. Además, todo este proceso se da en diferentes planos o campos de energía vibratoria donde se manifiestan diferentes fuerzas determinadas, acordes a dicho plano. No es de extrañar que la doctrina secreta hable del misterio de la evolución. El poder motriz detrás del proceso evolutivo se deriva de dos fuentes. Es A, la mónada, o aquello que actúa en ella inconscientemente a través de una fuerza inherente en sí misma. Y B, el cuerpo astral inferior o sí personal. La primera, ya sea que esté aprisionada en un cuerpo vegetal o animal, está dotada de y verdaderamente ella misma es esa fuerza, debido a su identidad con la fuerza toda, la cual, como se ha dicho, es inherente a la mónada. Ella es todopoderosa sobre el plano arrupa o sin forma. Sobre nuestro plano, siendo su esencia demasiado pura, ella permanece toda potencial, pero individualmente se hace inactiva. Y eso nos lo dice la doctrina secreta en el tomo 2. Para explicar el significado de este hecho, se da la ilustración del sol, el cual brilla sin importar las plantas en las que caigan sus rayos. El rayo del sol no va en busca de la planta escondida en la sombra. De forma similar, el ego superior del hombre debe mantener su contacto con su fuente, la mónada, so pena de permanecer en cautiverio por su ser personal inferior. Y tenemos acá una cita también de la doctrina secreta del tomo 2 que dice: es una ley extraña de la naturaleza que en este plano la naturaleza espiritual superior deba estar, por así decirlo, esclavizada por la inferior. Al menos que el ego se refugie en Atma, el espíritu todo, y se una completamente a su esencia. El ego personal puede aguijonearlo hasta el amargo final. Entonces, la mónada es el principio más elevado en el ser humano. Es espiritual, es universal, no es individual en el sentido personal, es pura potencia, pero no actúa, no puede actuar directamente en el plano físico. No piensa como puede pensar la mente humana, no actúa como un yo consciente individual, sino que irradia una fuerza esencial, una fuerza automática, una fuerza que es inherente en sí misma, como nos está diciendo el texto. Esa fuerza es una expresión de la vida universal. No posee la fuerza, ella es esa misma fuerza. Nos está diciendo además que es demasiado pura para actuar directamente en la materia. Así que necesita intermediarios, necesita vehículos. En primera instancia, Buddhi, luego Manas y así sucesivamente. Y estos son los que van a traducir esa energía al plano físico. Ahora, cuando nos están hablando del cuerpo astral inferior, no se está refiriendo solamente a Linga Charira, el segundo principio de la Constitución Centenaria del Hombre, sino que aquí Blavatsky lo está usando en un sentido más amplio para señalar la naturaleza personal, o sea, el yo personal, el aspecto más bajo, lo que está ligado a la personalidad, a las emociones, a los deseos, a la forma, a lo transitorio, lo que generalmente sentimos como yo y con lo que nos identificamos.
Ahora, ella lo llama astral porque en este plano es donde está la naturaleza psíquica, o sea, donde está lo psíquico astral, donde funciona Kama Manas. Entonces, se está refiriendo a Kama, a Manas inferior y a Linga Charina. También nos está hablando de dos impulsos de evolución. La mónada como ese impulso espiritual y el segundo, lo que comentamos ahorita, que denomina como cuerpo astral inferior o el yo personal, que es es el impulso experiencial, o sea, el que nos da la experiencia, es el impulso psicológico, aunque la personalidad es inferior, es transitoria, allí es donde ocurre toda la experiencia, porque ahí está el conflicto, ahí está el karma, ahí está el aprendizaje, ahí vamos a lograr la autoconciencia, vamos a obtener también el discernimiento, todo por supuesto por esfuerzos propios. Entonces, la mónada es demasiado abstracta, universal, inconsciente en estos planos inferiores y por eso es que necesita esos vehículos para poder manifestarse. En cuanto a Rupa, él nos está diciendo aquí que es el plano sin forma. Arupa significa eso, sin forma, sin materia densa, o sea, puramente espiritual. Ahora, nos está diciendo quizás que el misterio está en como algo invisible, o sea, astral produce algo visible, sea físico. La ciencia material diría que la forma surge de la materia, pero sabemos que la materia sigue un patrón que es previo, que es invisible, con el impulso de vida que nos está dando la mónada. También quizás sea un misterio que la evolución espiritual utiliza elementos inferiores como instrumentos de crecimiento. Las 7 etapas del peregrinaje humano, representadas por las 7 razas raíz, logran realizar dos fases distintas del proceso evolutivo. Primero, la preparación de los vehículos, el perfeccionamiento de la forma física y luego su sujeción a la voluntad del ego superior, cuya meta es el logro de la inmortalidad por la reunión consciente con la mónada de la cual salió. La primera fase está caracterizada por un vehemente egoísmo y un deseo animal de vivir del ego personal. Está resuelto a construir el tabernáculo físico. Después de haber alcanzado el punto medio, el ego superior tiene la tarea de imponerse como amo del constructor. Esta explicación es crucial para nuestro entendimiento, tanto del nivel de nuestra humanidad actual como de las dificultades experimentadas por el cambio de dirección del proceso evolutivo. Y tenemos una cita de la doctrina secreta igual del tomo 2 que dice: durante las 3 y media razas raíz hasta la mitad o punto crítico, las sombras astrales de los progenitores, los pitris lunares, son los poderes formativos de las razas, que construyen y forzan gradualmente la evolución de la forma física hacia la perfección. Esto con el costo de una pérdida proporcional de espiritualidad. Entonces, a partir del punto crítico, el ego superior o principio reencarnante, el nous o mente, es el que reina sobre el ego animal y lo gobierna, salvo cuando es arrastrado hacia abajo por este último. En pocas palabras, la espiritualidad está en su arco ascendente y lo animal o lo físico lo detiene y estorba en su progreso constante sobre el sendero de su evolución. Cuando el egoísmo de la personalidad ha infectado tan fuertemente al verdadero hombre interior con su virus letal, que la atracción hacia arriba ha perdido todo su poder sobre el hombre pensante racional, en sobria verdad,
El vicio y la maldad son una manifestación anormal, contranatural en este periodo de la evolución humana, o al menos debería ser. Entonces, la evolución humana no se describe como una simple evolución biológica, sino que es un proceso cíclico, un proceso espiritual y multidimensional que se desarrolla a través de las diferentes razas raíz. El peregrinaje humano es un proceso interno. Hemos pasado por 5 razas raíz, estamos en la quinta. Por eso estamos mezclados todas las razas. Hay personas lemurianas, o sea, más instintivas, hay otras atlantes o más emocionales, otras áreas o más mentales, y algunas apuntando ya hacia lo intuitivo, porque todas las razas se mezclan. El texto también nos está hablando de 2 fases distintas en el proceso evolutivo. Primero, del perfeccionamiento de la forma física. Entonces, ¿qué quiere decir allí? Primero, tenemos los vehículos. Luego que tenemos esos vehículos, somos esclavos de ellos. Y finalmente, después de muchas encarnaciones, de mucha preparación, de mucho estudio, pues vamos a gobernar esos vehículos, esas formas, desde el alma. Entonces, esa fase 1, que es la preparación de los vehículos, se nos dice que van desde la raza primero hasta la cuarta raza. Ahí la naturaleza va a construir el ser humano. Entonces, el ego superior no gobierna plenamente, los vehículos se están formando. La primera raza raíz es la polar, que es donde se va a formar el vehículo sutil, o sea, el etérico espiritual. No hay individualidad. Y el peregrino está así como que dormido. En la segunda raza, en la hiperbórea, hay mayor definición de ese vehículo físico. Ahí es donde se empieza a preparar la futura diferenciación. La tercera raza raíz, lemuriana, ahí es cuando se consolida el cuerpo físico. Aparece también manas. Y aquí es donde ocurre el gran giro. El ego superior toca al ser humano, por decirlo de alguna manera, pero aún no lo controla. La cuarta raza, la raza atlante, ahí se desarrolla el vehículo emocional, o sea, el cuarto principio, kama, por lo que hay una gran intensidad de deseos, de pasiones. Se nos dice también que ahí hubo un fuerte psiquismo, pero sin una dirección estar. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda esa fase 1? Que es desde la primera raza raíz hasta la cuarta raza raíz. Entonces, hay un cuerpo físico, hay un cuerpo vital, hay un vehículo emocional y hay una mente inferior, pero está incipiente. Entonces, esos vehículos funcionan casi automáticamente, impulsados por la misma naturaleza y también por el deseo. Luego viene el punto de transición, que es en la mitad del Atlante y en el inicio de la área. Ahí es donde empieza el verdadero drama humano, por decirlo de alguna manera, porque la mente se vuelve más activa. Y ahí es donde surge el conflicto entre Kama y Manas. Y ese es el nacimiento del ser humano moral. Luego tenemos la segunda fase, que es ya la sujeción de la voluntad regida por el ego superior. Eso se nos dice que comienza desde la quinta raza hasta la séptima, la última. Aquí ya no se trata de construir, sino de purificar, de alinear, de transformar. Nosotros estamos en la quinta raza, la área, es la actual. Aquí estamos desarrollando la mente concreta de Kama. Aparece entonces la autoconciencia un poco más clara. Hasta cierto punto tenemos
un discernimiento donde podemos elegir, podemos identificarnos con Kama o podemos elevarnos hacia el principio superior, hacia Manas, y es la etapa de la responsabilidad kármica consciente. Se nos dice que en la sexta raza va a haber una integración de la intuición, o sea que Buda va a estar más activo y los vehículos van a empezar a obedecer a ese ego superior. Entonces va a disminuir el conflicto interno, ya no va a haber una lucha fuerte, sino que hay una alineación que va en crecimiento. Y la última y séptima raza se dice que va a ser una total subordinación de la personalidad hacia el espíritu. O sea, los vehículos van a estar completamente refinados en una expresión plena de ese ego superior en la materia. En ese momento, el peregrino ya no va a estar atrapado en los vehículos, sino que los va a usar como instrumentos perfectos. Entonces, recapitulando, fase 1 es la construcción de la raza raíz de la 1 a la 4. La naturaleza va a crear los vehículos, predomina el instinto, el deseo y el automatismo. En la fase 2 es ya el dominio. Es desde la raza quinta hasta la séptima, es cuando el ego superior va a empezar a tomar el control. Predomina la autoconciencia, la voluntad, la intuición espiritual. Entonces, estamos en un viaje de ascenso, de expansión de conocimiento y de, por supuesto, de expansión de estados mentales. Y uno de los principales aspectos del conocimiento es el muy delicado don de elegir. Es decir, la habilidad para establecer juicios. O sea, idealmente esos juicios deberían ser cada vez más correctos. Más correcto, ¿qué quiere decir? Que podamos distinguir entre aquello que colabora con nuestro progreso y aquello que lo obstaculiza. Así que tenemos muchísimas pruebas por superar. Estamos en el reino humano. Es el único reino quizás de la naturaleza donde hay discordia en lugar de armonía, donde hay contienda, guerra en lugar de paz, en donde está siempre presente eso, la lucha, la guerra en vez del sosiego. Los reinos animal, vegetal y mineral obedecen a la ley, pero en el hombre, después de pasar por muchas encarnaciones, etcétera, y después de actualizar esas potencias divinas, cuando va a despertar en él ese germen de voluntad. Y es cuando va a poder transmutar y vamos a poder llegar a una armonía quizás más grandiosa, más concertada, que por supuesto que lo que tienen los reinos por debajo del ser humano. Así que nuestro destino futuro es ser lo más parecido a dioses. De dioses en el sentido al que me refiero es que va a ser nuestro turno de informar, de inspirar, de guiar a todas las entidades o todos los seres menos evolucionados y en futuros mamántaras, por supuesto. Eso no es ahorita, eso falta eones de tiempo. Así como nosotros hemos sido informados, hemos sido inspirados y hemos sido guiados por él. Nosotros en el reino humano somos participantes activos y esenciales en el proceso evolutivo del universo, porque nuestra evolución individual va a contribuir a la evolución colectiva. El plan del universo es el desarrollo de la conciencia y es en la etapa humana donde vamos a lograr ese despertar, donde vamos a lograr la autoconciencia, lo que entre otras cosas, por supuesto, implica trascender la identificación con la personalidad y el reconocimiento de la unidad de todos los seres, de que todos estamos interrelacionados. O sea que tenemos los atributos, los tenemos latentes, pero hay que desarrollarlos. Puede verse cómo los procesos de evolución siguen un orden, son secuenciales y están dirigidos a un fin. Lo que he logrado en cualquiera de las etapas llega a incorporarse en la siguiente. El mineral que proporciona a los reinos vegetal y animal su necesario material elementario es en sí mismo la expresión de incontables vidas elementales.
Las formas ideales ya existen en los mundos interiores. Ellas son puestas de manifiesto en el mundo físico por la construcción de material denso alrededor de los modelos astrales. Este es el trabajo de los elementales, quienes en sus propios reinos desarrollan las capacidades necesarias para llevar a cabo su función. Ellos son trabajadores obedientes, aún si no totalmente eficientes, de la voluntad de los arquitectos y directores, o sea, las jerarquías superiores. La evolución no es caótica, no es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso que es dinámico, que es activo y que lleva, como lo dice aquí, un orden, una secuencia, con propósitos claramente establecidos. Y todo el orden de la naturaleza revela una marcha progresiva hacia una vida superior. Lo que es logrado, como dice aquí, en cualquiera de las etapas llega a incorporarse en la siguiente. Así que nunca se empieza de cero, sino que cada etapa hereda lo anterior. Nada se pierde, todo se transforma y se reutiliza. Y esta ley asegura pues que nada se pierda. Lo que desaparece vuelve bajo otra forma, bajo otro estado mental. Y en cuanto a lo que nos hablan aquí de los elementales, recordemos que los elementales son fuerzas o vidas de la naturaleza, son inteligencias que no son autoconscientes, pero que son funcionales. Ellos son los que construyen las formas, ellos organizan la materia, ellos siguen patrones. Podríamos verlo como dice aquí, los obreros de la naturaleza, que siguen los dictámenes de las jerarquías superiores, los arquitectos, que son las inteligencias elevadas quienes van a diseñar el plan y contienen la idea arquetípica. Entonces, los elementales, como nos dice aquí, no son del todo eficientes porque no son perfectos, pueden cometer errores o tienen limitaciones. Por eso hay deformidades, por eso hay variaciones y por eso hay imperfecciones. Un ejemplo adicional de la utilización de logros pasados en avances ulteriores se encuentra en los métodos de reproducción de las primeras razas humanas. Estos métodos son brevemente resumidos en la doctrina secreta, en donde se dice que la primera raza se reproducía por fisión, debe ser fusión, un método utilizado por la amiba y la división celular. La segunda raza se reproducía por gemación o brote. Los hijos crecían a partir de su progenitor hasta que podían llevar una existencia independiente, como es el caso de la anémona de mar, la hidra y muchos vegetales. Tanto la segunda como la primitiva tercera razas desarrollaron una especie de hermafroditismo, ya que cada individuo contaba con órganos masculinos y femeninos que producían una sola célula que se desarrollaba en un organismo multicelular con las características del progenitor, como ocurre con la mayoría de las plantas, los gusanos y el caracol de tierra. Al final de la tercera raza vino la separación de los sexos y la verdadera unión sexual. Asimismo, el desarrollo del embrión humano ilustra la incorporación de logros anteriores en posteriores desarrollos, ya que el feto recapitula etapas evolutivas primitivas antes de que el vástago pueda reconocerse como ser humano. La evolución es un proceso en desarrollo. No es un sistema que esté acabado, que ya esté terminado. No se da además en un solo ciclo, sino que en una serie de ciclos que van desde adentro hacia afuera. Se nos dice que el método de la evolución humana incluye la necesidad de lograr experiencias en cuerpos de diferentes razas, de diferentes subrazas, caracterizadas por ciertas peculiaridades que son necesarias
para que ese individuo, para que esa persona alcance el pleno desarrollo de su potencial humano. En consecuencia, nacemos en varias razas de manera sucesiva con el objeto de que aprendamos determinadas lecciones provistas por diferentes tipos de cuerpos, por diferentes condiciones ambientales, etcétera. Y las experiencias adquiridas en nuestro cuerpo físico se convierten en facultades, se convierten en poderes para esa evolución espiritual. Es un proceso de asimilación. Quizás lo podemos comparar al proceso de asimilación que hacemos con nuestros alimentos. Adquirimos mayor conciencia de lo que vamos siendo y de la hermandad de todo lo que existe. Entonces, los reinos anteriores van a dejar impresiones en esa sustancia misma del cuerpo humano. Por eso es que hay un axioma que nos dice que el cuerpo recuerda mineralmente, vive vegetativamente, siente animalmente, pero la conciencia humana no se reduce a eso. Los usa como instrumento. Y aquí entonces nos está diciendo, nos está hablando del feto. El desarrollo embrionario recapitula de manera simbólica y de manera funcional las etapas de la organización de la vida. Primero aparecen las funciones básicas de sostén y de estructura. ¿Eso de dónde viene? Del reino mineral. Luego vienen los procesos de crecimiento, de nutrición, que vienen de dónde? Del reino vegetal. Más tarde aparece la sensibilidad, el movimiento, el reflejo, que eso nos aporta el reino animal. Y finalmente, después que se lo dice, pues del séptimo mes, es cuando viene la capacidad o el cuerpo ya preparado para ser un vehículo humano consciente, para poder recibir a ese ego superior. Entonces, es una recapitulación de funciones, no de especie, hay que tenerlo claro, funciones. Entonces, el feto es primero un organismo viviente. Y solo progresivamente, a medida que va avanzando, es cuando se va a convertir en un vehículo humano apropiado para esa conciencia. Entonces, en esas etapas iniciales del embrión, predominan formas simples, ¿verdad?, de repetición celular. Y son estructuras indiferenciadas. Entonces, ahí es cuando hay las analogías, ¿verdad? Comentamos con la analogía con el reino mineral, que es donde está esa estructura, esa base. Luego viene la fase del crecimiento orgánico, que ya comienza a ser un poco más intensa y predomina la asimilación, la expansión. También vienen los ritmos vitales, que es una analogía con el reino vegetal. Y luego aparece el sistema nervioso. Entonces viene también el movimiento y ahí es donde predomina la sensibilidad, las reacciones instintivas, que y la coordinación que nos la va a dar ¿cuál? El reino animal. Y ya luego viene el nacimiento, que es lo que marca la preparación completa de ese vehículo. O sea que ya el vehículo físico está completo, está apto, está preparado para la entrada y para la expresión de ese ego humano. Así que el hombre no es que va a eliminar los reinos anteriores, los contiene, los integra y los trasciende. Porque el cuerpo humano no es una creación nueva, sino que es un vehículo compuesto también por hábitos de la naturaleza. Ahí podemos ver cómo funciona la evolución. El estudio del pasado y de los principios que sustentan el avance evolutivo apuntan al hecho ineludible de que todos nosotros, individual y colectivamente, somos la humanidad, cuya evolución es el tema central de la ciencia esotérica. Y tenemos una cita de la doctrina secreta. Los ciclos de materia serán seguidos por ciclos de espiritualidad y de mente plenamente desarrollados. De acuerdo a la ley de la historia paralela y de las razas, la mayoría de la futura humanidad estará compuesta de magníficos adeptos. La humanidad es hija del destino cíclico y ninguna de sus unidades puede escapar a su misión
inconsciente o quitarse de encima la carga de su trabajo cooperativo con la naturaleza. Es así como la humanidad, una raza tras otra, lleva a cabo su peregrinaje cíclico establecido. La evolución es un proceso sin principio, sin fin posible. Ocurre desde toda la eternidad. Nuestra mente está inducida a pensar que hubo un primer momento, o sea, que hubo un comienzo y que habrá un final, porque vacila ante la idea de la eternidad, de algo que no tiene ni principio ni fin perceptible. Eso ante la mirada de una mente concreta, ante la inteligencia. Entonces, una de las capacidades que se adquieren en la filosofía esotérica es la de vivir en la eternidad y poder escapar de la idea de un primer comienzo a partir de la nada, que sabemos que nada sale de nada, nada. La eternidad es una eterna evolución, o sea, es una continua transformación, no es que algo salió de la nada, no. Es como la corporización, la reencarnación de algo que ya existió antes. Sin la evolución no hubiese manifestación y en esa manifestación está nuestra conciencia. Nosotros no vemos la realidad tal como es, sino solamente donde está ubicada nuestra conciencia. Ahí es donde está nuestra realidad. Mahat, o sea, la mente universal, crea la realidad que creemos que existe, en la que vivimos y en la que desarrollamos experiencia. Y dentro de todos esos ciclos de evolución de los estados mentales, se nos dice que va en un proceso, por supuesto, ascendente. Nosotros deberíamos ser cada vez mejores, por supuesto que hay estancamientos, pero no hay un episodio final, porque la vida y la conciencia siempre van a encontrar nuevas formas de manifestarse, de desarrollarse en los innumerables planos de existencia, porque hay 7 planos, pero cada uno con sus 7 subdivisiones, y así 7, 7 hasta la matriz de 343, que es la que se nos habla. Comenzamos entonces con el capítulo número 12. Espiritismo y psiquismo. Antes de empezar este capítulo, espiritismo y psiquismo, es bueno recordar o refrescar los conceptos de lo que quiere decir el espiritualismo o la espiritualidad y el espiritismo o psiquismo. El espiritualismo o la espiritualidad es la doctrina o el sistema que admite la presencia en el hombre y en el mundo en general del elemento espiritual. Es decir, que todo está animado o que está informado por el espíritu. Está relacionado con manas y con buddhi. O sea que se está activo, se está consciente, hay ética, hay luminosidad, esto conduce a la espiritualidad y el espiritualismo conduce a la verdadera iluminación. Es intuitivo, es impersonal con una percepción directa. Ahora, el espiritismo es la creencia o el sistema que dice que los espíritus de los muertos vuelven a la tierra para comunicarse con los vivos. Es decir, la doctrina o sistema de los que creen en la evocación de espíritus utilizando un conjunto de medios, un conjunto de ritos o ceremonias especiales. El verdadero espiritismo es la comunicación con entidades puras, con entidades altruistas, como un nirmanakaya, que es un adepto que está dejando su cuerpo físico y su cuerpo kámico, pero conserva los otros principios, y es el que se sacrifica para ayudar a la humanidad de un modo invisible, pero por supuesto eficaz. Entonces, ese es el verdadero espiritismo en la teosofía, no el de evocar
cascarones y elementales. Ahora, el psiquismo. ¿Qué es el psiquismo? Son las facultades relacionadas con los planos sutiles, pero sutiles inferiores. O sea, se refiere a fenómenos en los planos no físicos, pero que aún no operan dentro de los planos de la manifestación relativa, quizás palpable para nosotros. Es el dominio del plano astral, del plano emocional y del plano mental inferior. Situado, este psiquismo está situado entre el plano físico y el plano espiritual. Y todos estos fenómenos están asociados con algunos vehículos sutiles. Están asociados, por supuesto, a cama y a manos inferior. Y esas facultades extrasensoriales que incluyen habilidades como clarividencia, clareaudiencia, mediunidad, psicometría, etcétera, es la que se relaciona con el psiquismo. Ahora, el espiritismo es una manifestación del psiquismo, porque el medium está en un estado pasivo, él no está elevando su conciencia, él se vuelve receptivo a influencias del plano astral. La mayoría, por no decir que todos, suele comunicarse con los restos psíquicos de un difunto, o sea, con impresiones astrales, con entidades del plano astral y generalmente del bajo astral. Entonces, los poderes psíquicos tenemos que tener bien claro que no son signos de evolución espiritual. Fácilmente ellos muy bien pueden convertirse en trampas porque pueden engañar, ellos son imaginativos, son personales, son emocionales. No es que sean necesariamente malos, porque no es que sea así, pero tampoco equivalen a que sean alguien espiritual o moralmente elevado. Ahora sí, con esta pequeña introducción vamos a comenzar el capítulo 2. Tal como se entiende comúnmente, el espiritismo es una visión de la vida que reconoce la sobrevivencia de un alma o espíritu personal, aunque estos términos sean frecuentemente usados sin una clara definición y distinción después de la muerte del cuerpo. Y la habilidad por parte de esa entidad sobreviviente de comunicarse con los vivos a través de la intermediación de un medium sensitivo. El psiquismo es un término general que abarca una serie de sucesos y facultades paranormales, tales como la materialización, el poltergeist, la mediunidad, la precognición, las experiencias fuera del cuerpo, la psicometría, la clarividencia y la clareaudiencia. La mayoría de todos estas facultades, estos sucesos que nos está hablando el texto, ocurren en el plano astral, no en el plano espiritual superior, o sea, no en los planos mentales. Y esto implica que quizá puedan ser reales, pero no necesariamente quiere decir que sean confiables, que sean elevados. Uno de los sucesos que nos está hablando son las materializaciones. Okay. Las materializaciones son apariciones visibles, o sea, a veces hasta algo tangible, no solamente visible, sino tangible, de formas que pueden ser manos, rostros, cuerpos, objetos, o sea, que se forma un cuerpo temporal usando materia astral y a veces materia física. Aquí participan elementales, participan cascarones, que son restos psíquicos de difuntos, no el alma verdadera, no es el espíritu en sentido elevado, sino que es una forma construida. Esas son las materializaciones ahora. Poltergeist. Los poltergeist son golpes, son objetos que se mueven, son ruidos inexplicables. O sea, es la acción de fuerzas inconscientes, son elementales que son activados o energías psíquicas también proyectadas sin control. No
ahí no hay necesariamente una entidad consciente, puede ser simplemente una energía psíquica que está proyectada. La mediunidad es la capacidad de servir como canal para mensaje o para manifestación, perdón, manifestación. El medium es la persona a través de quien la acción de otra persona o de otra entidad se manifiesta o se transmite. El medium siempre está pasivo, en pérdida del control. El medium no controla para nada el proceso. Se vuelve simplemente un instrumento de influencias externas. Y hay muchísimo riesgo porque puede abrirse a entidades astrales malévolas, a cascarones, a elementales. Por eso es que en la introducción estábamos hablando del verdadero desarrollo espiritual que implica control, o sea, estar activo, consciente y no en pasividad. Por eso, si existe el verdadero espiritismo, que es comunicarse con entidades de alto nivel. Muchas personas son autoengañadas, creen que se están comunicando con seres de alto nivel y simplemente son entidades que a veces son muy poderosas y se hacen pasar por seres de luz cuando no lo son. Ok. La precognición es la percepción de eventos futuros. También existe la retrocognición, que es el conocimiento de eventos del pasado. Porque el tiempo en los planos sutiles no es lineal como nosotros lo imaginamos, porque existen tendencias, existen causas que ya están en movimiento. Entonces, la conciencia capta probabilidades, capta efectos que ya han sido sembrados. No siempre es exacta, porque el futuro no es totalmente fijo. Aquí generalmente usan la luz astral. Ok, las experiencias fuera del cuerpo, bueno, eso es cuando tienen viajes astrales, etc. La psicometría es percibir información de un objeto cuando lo tocan. O sea, todos los objetos conservan una impresión vibratoria. Es como una memoria energética. La persona que es psicómetra es sensible y lee estas impresiones del plano astral. Entonces, la capacidad esa generalmente de un psicómetra es que puede establecer una conexión psíquica con ese objeto. Entonces, el contacto físico actúa como un catalizador, ayudando a esa persona a concentrarse y abrir su mente a las impresiones que emanan, que fluyen de ese objeto. Se dice que todo esta, la psicometría es una habilidad que está latente en todos nosotros, pero que algunos la desarrollan de forma consciente. Ahora, la clarividencia es ver más allá de lo físico, donde se ven formas astrales, se ven emociones, escenas pasadas también, se ven símbolos, etcétera. Generalmente también sucede en el bajo astral, y el plano astral es muy engañoso, tiene formas muy cambiantes, hay ilusiones, hay interpretaciones erróneas, es bien imprecisa. Por supuesto, hay una clarividencia que es espiritual, que es la que accede a los planos mentales, que es a la que tienen la capacidad o la posibilidad de acceder los maestros, los adeptos. Esa sí es una clarividencia más elevada, pero es entrenada, es controlada, que permite ver realidades del plano mental y quizás hasta del plano búdico, lo que permite ver causas sutiles detrás de fenómenos físicos. Ahí es cuando pueden ver auras, pueden ver akáshicos. Ojo, pero esto es alguien muy avanzado, un adepto, un maestro, no es cualquiera. La clareaudiencia es escuchar sonidos, voces que no son físicas o no audibles ordinariamente. También pasa que provienen del plano astral o del plano también mental inferior, porque puede incluir pensamientos ajenos, ecopsíquicos, también puede ser entidades. Igual, todo lo que se oye no quiere decir que sea verdadero. La mayoría de eso es falso,
no es nada elevado ni nada que conlleve a una elevación en el estado de conciencia, en el estado mental. Entonces, todo esto son manifestaciones psíquicas. Pero lo más importante de entender es que no son todas del mismo nivel ni tienen el mismo origen. Algunos son relativamente mecánicos, otros implican algo de conciencia y muy pocos, por decir casi ninguno, son realmente espirituales. Entonces son capacidades que permiten percibir fenómenos, que permiten obtener información, que permiten interactuar en un entorno con otras mentes quizás, que van más allá de nuestros 5 sentidos físicos y de las leyes físicas conocidas por la ciencia convencional. No quiere decir que sea negativo. Todo está en para qué se usa, el motivo. ¿Para qué lo estamos usando el que tiene la capacidad o la facultad de hacerlo? En la ciencia oculta, los fenómenos asociados con el espiritismo y el psiquismo son explicados sistemática y coherentemente. La información dada en la literatura es extensa, detallada y consistente, siendo una parte del sistema total. Además, no se ofrece como una especulación, sino como algo a indagar empíricamente y capaz de ser corroborado habiendo sido obtenido por el uso de facultades poseídas por todos, pero desarrolladas en tan solo unos cuantos. El sistema teosófico es un todo integrado. De aquí que se pueda encontrar información al respecto a través de todo este estudio. Algunos de los capítulos precedentes proporcionan los datos claves sobre los cuales están basadas las implicaciones teosóficas. En particular, el capítulo 3, la constitución oculta del cosmos y el hombre. El capítulo 5, Akasha y la luz astral. El capítulo 6, elementos y elementales. Y el capítulo 8, muerte y renacimiento. En relación al espiritismo, debe quedar claro que la ciencia esotérica no disputa la realidad de los fenómenos producidos en las sesiones espiritistas, salvo, desde luego, cuando son fraudulentos. La evidencia de su ocurrencia ha sido abundantemente documentada y no es lo que se cuestiona. Lo que se impugna es la afirmación de que tales fenómenos, los cuales incluyen los mensajes recibidos a través de mediums y los aportes o manifestaciones físicas, sean atribuidos a la intervención de los espíritus de las personas difuntas. Esto separa de inmediato la filosofía teosófica del espiritismo. La teosofía, tal como fue presentada por sus fundadores, tiene una visión bastante crítica del espiritismo. Como lo está diciendo aquí el texto, reconoce la existencia de mundos, de planos sutiles, de fuerzas que imprimen energía y de actividad en el plano físico desde los planos sutiles, porque lo invisible es lo que mueve a lo visible y que existe también la posibilidad de comunicarse con sus habitantes en los planos sutiles, que son muy variados. Así como en el plano terrestre difiere una piedra de un animal y el animal del hombre, pues así también pasa en los diferentes planos. Entonces, su valoración, su diferenciación y su interpretación son significativamente diferentes. Los estudiantes de teosofía sabemos que existen los fenómenos mediunísticos y espiritistas, pero los rechazamos porque son peligrosos, porque son una degradación de las almas. Los que creen y practican estas comunicaciones, a mi modo de ver, deshonran a sus votos.
el espiritismo popular a menudo busca pruebas de supervivencia después de la muerte y quizás también consuelo emocional a través de un supuesto contacto con seres queridos que ya fallecieron. Entonces, la literatura espiritista quizás despertó el interés en cuestiones fundamentales sobre la vida, sobre la muerte, pero su enfoque es solamente en los fenómenos que son observables. Tampoco en teosofía, por supuesto, se niega la existencia de los poderes psíquicos, pero se insiste en que su desarrollo debe ser una consecuencia natural de un crecimiento espiritual y no un fin en sí mismo, o sea que no hay que buscarlo. Cuando surgen de manera natural en cualquier persona que sea moral y espiritualmente desarrollado, pues son herramientas para su crecimiento personal, son herramientas para el servicio. Pero cuando se buscan o se usan para motivos egoístas, pues se convierten en peligrosos y son obstáculos que retrasan el crecimiento espiritual. El glosario teosófico muestra claramente la diferencia entre los dos puntos de vista de la definición que da de materializaciones. En espiritismo, la palabra significa la aparición objetiva de los así llamados espíritus de los muertos, los cuales ocasionalmente se revisten a sí mismos de materia. Esto es, ellos forman para sí mismos, a partir de los materiales disponibles que se encuentran en la atmósfera y en las emanaciones de los presentes, un cuerpo temporal que muestra la semejanza del difunto tal como aparecía cuando estaba vivo. Los teósofos aceptan el fenómeno de materialización, pero rechazan la teoría de que sea producido por los espíritus. Esto es, por los principios inmortales de la persona desencarnada. Los teósofos mantienen que cuando el fenómeno es genuino, es producido por larvas, eidolon o fantasmas camalóquicos de las personalidades diferentes. Las materializaciones en las sesiones espiritistas son fenómenos bien complejos, que como comentábamos anteriormente, no se descartan, pero se nos pide cautela, precaución, pues se nos sugiere que son producidas por elementales, que también ya comentábamos que son centros de fuerza, o por cascarones, que son residuos de los componentes astrales y mentales en proceso de disolución. Por lo tanto, en los cascarones se encuentran las costumbres, se encuentran las tendencias de la personalidad anterior. También estas materializaciones se pueden ser producidas por la fuerza psíquica del mismo medio y de los participantes, porque la energía mental, emocional, colectiva del grupo puede influir en la manifestación de formas. Entonces, es la acumulación de una masa de partículas electromagnéticas a la cual se le va a agregar materia y que va a dar una imagen proyectada desde la esfera astral. Lo dicen los maestros en la carta 16, que cuando el medium está en trance por concordancia o por identidad de vibración molecular entre la parte astral del medio y la parte astral de la personalidad del desencarnado, entonces ese medium puede reproducir la escritura, puede tener el mismo lenguaje, puede tener el mismo pensamiento. Pero también en la carta 20 los maestros nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿por qué los muertos tendrían que comunicarse con nosotros? También nos dicen en la carta 20 y nos preguntan que si ellos se comunican objetivamente con nosotros mientras nosotros dormimos. Nos comunicamos con aquellas personas que nosotros amamos. Entonces ellos dicen que no se puede comunicar con los verdaderos egos superiores. Es una carta 20.
Blavatsky usa la palabra griega eidolon, que significa imagen o fantasma, para designar a este residuo de la personalidad difunta, la forma intangible o doble humano. Y esto nos lo dice en la clave de la teosofía. En circunstancias normales, este eidolon se dispersa rápidamente a la muerte del cuerpo físico, siendo Kama Loka su medio ambiente natural, el cual es, y tenemos también una nota del glosario teosófico del Kama Loka que nos dice: el plano semimaterial para nosotros, subjetivo e invisible, en donde permanecen las personalidades desencarnadas, las formas astrales llamadas Kama Rupa, hasta que gradualmente desaparecen de él por el cabal agotamiento de los efectos provenientes de los impulsos mentales que crearon estos eidolon de pasiones y deseos humanos y animales. Entonces, un eidolon es la imagen o el doble psíquico de una persona después de la muerte del cuerpo físico. O sea, que es una cáscara psíquica, un eco de la personalidad. La ciencia oculta da primeramente entonces una visión de la constitución sectenaria del hombre, como una unidad de conciencia que funciona por medio de 4 vehículos, que son el físico, el linga charira, maya virrupa y la envoltura áurica. Ver más adelante. Al morir, el más denso de estos, el cuerpo físico, cesa de funcionar, permaneciendo los otros 3. Al afrontar las objeciones hechas por los materialistas que niegan la posibilidad de que la mente y la conciencia actúen sin la materia física, Blavatsky los contradice con el siguiente comentario pertinente. Y tenemos una nota de la clave de la teosofía que dice: nosotros no negamos la solidez de su argumento, simplemente les preguntamos a nuestros oponentes: ¿conocen todos los estados de la materia? Ustedes que solo conocían 3 hasta ahora, o sea, el sólido, el líquido y el gaseoso. El hombre y todo, absolutamente todo lo que está en el universo es de naturaleza septenaria. Es decir, no es simplemente un cuerpo físico, sino que es una entidad compleja compuesta por 7 principios y que funcionan a través de 4 cuerpos. El primer cuerpo que nos refiere el texto es el físico. Ese es el cuerpo real y permanente durante la vida física, es el más denso y por supuesto es invisible. Está animado por prana, es el más externo, el menos permanente, porque es el que muere en cada encarnación. Ese es el instrumento que nos permite actuar en este plano material. El segundo cuerpo, el linga charira o doble astral, es también un cuerpo real, pero es efímero. Es el modelo o el molde invisible del cuerpo físico. En las personas corrientes, normales, ordinarias, sin iluminación, preexiste y sobrevive brevemente al cuerpo físico, a menos que sea incinerado. Este linga charira determina la forma, la estructura y la organización del cuerpo físico. Sirve como intermediario entre el plano físico y los planos más sutiles, porque permite la cohesión del cuerpo y también permite ciertas manifestaciones o cortes iniciales. El tercero que nos habla aquí, el Maya Virrupa, no es un cuerpo físico, no es un cuerpo permanente, es una forma ilusoria proyectada, o sea que es una configuración que la conciencia puede asumir. No todos tenemos
un Mayavirrupa, porque es creado por una lectre, porque lo hacen de manera consciente. En las personas normales y corrientes, las personas comunes, puede aparecer de forma parcial o automática en ciertos estados por condiciones psíquicas especiales. En el contexto de que se le llama vehículo es porque es una forma mediante la cual la conciencia puede manifestarse fuera del cuerpo físico. Es un cuerpo de manifestación, pero no es un vehículo fijo que este Mayavirrupa puede aparecer a distancia, puede ser visible, puede ser tangible y está bajo el control de la conciencia en el caso de los adeptos. Blavatsky lo describe como una forma temporal que el hombre puede asumir o puede proyectar. El siguiente del que nos habla es la envoltura áurica. Tampoco es un cuerpo en sentido estricto, sino que es un campo sutil que rodea todo el ser humano y que contiene todos los principios. Es el soporte de la individualidad, el lugar donde se conserva el karma, donde se van a integrar todas las experiencias, el registro de la individualidad. Es en cierto sentido quizás el vehículo más permanente, aunque no tenga una forma definida. Es más fundamental que un cuerpo, pero menos definido que un vehículo. Bueno, con esto hemos llegado al final de la sesión de hoy. Les agradecemos su presencia, su energía, sus comentarios, sus aportes. Y bueno, los esperamos la próxima semana, el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos.